Los puntos para trabajar en la bitácora van a ser número y nombre de la práctica, competencia, marco teórico, diagrama de proceso, resultados, anotaciones y conclusiones. Entonces vamos a iniciar con el número y nombre de la competencia, el cual vamos a extraer del manual. En este caso el número sería 3 y el título sería Determinación de densidad de sustancias en estado líquido y estado sólido. Entonces en mi bitácora voy a iniciar con eso. Aquí pues hay que elegir un color de pluma y una estructura, la cual se va a tratar de seguir en cada práctica, o sea, un formato homogéneo. Entonces aquí yo voy a ponerle así práctica. Número 3. Y con otro color le pondría el título, que es Determinación de densidad en sustancias en estado líquido y en estado sólido. Y de ahí el segundo punto es la competencia. Entonces voy a tomar pluma azul, lo voy a poner aquí, competencia. El primer paso es copiarla tal y como está. Podemos observar que en la estructura del manual de la práctica está la parte de introducción y la parte de objetivo competencia. Entonces esta es la parte que vamos a copiar. Entonces dice determinar la densidad de diferentes soluciones problema para identificarlas mediante el uso de balanza analítica o granataria y material básico de laboratorio. Con disciplina y orden. Una vez que está anotada, vamos a seleccionar máximo 5 palabras que me ayuden a sintetizar el contenido de la competencia. Entonces, aquí determinar la densidad de diferentes soluciones para identificarlas mediante el uso de balanza analítica y material básico con disciplina y orden. Entonces, por ejemplo, aquí el orden es muy importante porque si las cosas se realizan con orden,
va a permitir llevar a cabo adecuadamente la práctica y probablemente obtener los resultados, determinar la densidad, que ese sería el objetivo. Entonces, en mi caso, serían estas 3 palabras las que yo elegiría como las más importantes para indicar la importancia de la competencia. El tercer punto es el marco teórico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de la parte que nos indica la introducción, y fundamentos teóricos, los vamos a leer y vamos a ir seleccionando de esta parte lo más importante, que es lo que nos va a ayudar a manejar la terminología correcta para desarrollar la práctica. Por ende es un trabajo que yo tengo que leer detenidamente y voy a hacer aquí algunas, voy a subrayar algunos términos y ya de ahí voy a extraerlos y los voy a pasar, en este caso, al documento que estoy realizando en mi cuaderno. Muy bien, una vez que hice la lectura, recuperé algunos datos y me di cuenta de que son un poco repetitivos. Por ejemplo, en esta parte habla de lo que es la densidad, acá lo vuelve a repetir. Y en este caso habla de que es importante conocer estos 4 conceptos previamente: propiedad extensiva, intensiva, densidad y densidad aparente. En este caso, el mismo texto ya te está diciendo cuál es las propiedades extensiva, la intensiva y densidad. Entonces faltaría nada más investigar densidad aparente. Entonces, en este caso, con la información como está, considero que es mejor hacer un tipo de mapa conceptual, ya que no me habla de las propiedades extensivas e intensivas, da ejemplos de cada una y nos habla también de lo que es la química analítica. Entonces, en mi caso, yo voy a hacer un mapa conceptual, ¿ok? Entonces, en el marco teórico, nosotros vamos a rescatar la información más importante de los apartados que son la introducción y fundamentos teóricos. Entonces, esta parte del texto que esté aquí la vamos a revisar, la vamos a leer muy bien y vamos a rescatar el material en nuestra bitácora. Entonces, aquí vamos a anotar marco teórico, que sería como se llama ya en nuestra bitácora. Y entonces, como ya revisé el material, lo voy a organizar de esa forma. Una vez que ya recopilé la información y la organicé, lo hice con lápiz para que pues ustedes se den cuenta que a veces el trabajo de análisis de la información va a indicar un poco lápiz, porque por ejemplo yo tenía pensado hacer un mapa conceptual de todos los temas, pero sí encontré que algunos como que se separaban o se ampliaban, entonces lo hice así como por secciones. Entonces ya ahorita, como lo hice con lápiz, ya eso me ayuda a medir un poquito más los espacios. Entonces ya con mi pluma los voy a remarcar y ya de ahí pues ya quedaría escrito mi marco teórico. Bueno, entonces como se puede observar aquí, ya hice yo con pluma y corregí un poco los espacios. No sé si se alcanza a ver que ahí está el lápiz abajo. Entonces yo encima ya nada más escribo más estructurado la información. Y ya el paso final pues es borrar. Por eso es importante escribir así muy tenue, pues para poderlo borrar fácilmente y poder escribir encima. Y que el marco teórico, ya una vez que borre el lápiz, pues ya queda. Una vez que ya tenemos el marco teórico, vamos a tomar el cuarto punto, que es el diagrama de proceso. Entonces, el diagrama de proceso siempre se debe realizar. Voy a recordar cuál es la tinta que estoy usando, azul. Entonces aquí, diagrama de proceso. Entonces, para elaborar el diagrama de proceso me voy a basar en el procedimiento de la práctica o desarrollo de la práctica. Entonces voy a convertir los pasos a seguir en un diagrama de proceso.
En este caso me voy a apoyar con los esquemas de diagrama de flujo. Entonces lo primero sería hacer un análisis de los pasos que son, porque en algunas ocasiones puede que los pasos en un solo paso vengan dos en realidad. Entonces en el diagrama se tienen que separar. Entonces voy a hacer el análisis de aquí y según recuerdo, creo que esto incluso lo podemos juntar en un solo diagrama porque aquí son dos partes, parte 1 y parte 2. Entonces voy a ver si puedo juntarlo en un solo diagrama. Muy bien, aquí para elaborar el diagrama de flujo, en este caso lo hice con lápiz para después pasarlo al cuaderno por si había algo que corregir. Entonces, en este caso lo primero que me dice el procedimiento es que debo de ajustar a 0 la lectura de la balanza granataria. Como nosotros ya hemos practicado bastante esto ya no es un paso, porque ya, o sea, es como algo obvio, es como encender la balanza. Entonces eso ya no se coloca. El primer paso dice pesar la probeta vacía y registrar la lectura como M0. Entonces aquí en este caso se coloca un rectángulo que dice pesar probeta vacía. Entonces aquí vamos a sintetizar casi a nivel de palabras y nada más verbos y adjetivos y algún y sujetos para que quede lo más compacto posible. Entonces aquí pesar probeta vacía y este símbolo, o sea, el rectángulo se va a usar para procesos y este símbolo se va a utilizar para entradas y salidas. En este caso la flecha me indica que es una salida y la salida es el dato que es M0, es decir, el peso de la probeta vacía. Y se va a citar en dónde va a ir ese dato. Quiere decir que ese dato se va a escribir en la tabla 1.1, la cual es donde yo voy a empezar, donde yo voy a llenar mis datos, que es esta de aquí, que es la tabla 1.1. Entonces aquí está M0. Entonces eso me ayuda a mí a identificar en dónde voy a colocar ese dato. Luego en el paso 2 me dice pesar la probeta vacía y registrar la lectura como M0. Ok, eso ya lo tenemos. Paso 3, colocar en la probeta previamente pesada un determinado volumen, el cual puede ser entre 20 y 40 mililitros. Este lo van a elegir cada equipo. De la muestra, tomar la lectura del volumen del líquido y registrar la lectura como V. Entonces, lo que yo voy a traducir aquí en mi diagrama es, voy a utilizar que es el mismo símbolo que les había comentado, nada más que en este caso se va a usar como entrada, como podemos ver con la flecha. Entonces dice que voy a agregar a probeta y siempre en esta parte voy a colocar la cantidad y el nombre de la sustancia. En este caso me dice que es muestra, no me dice exactamente qué es. Pero para poder yo realizar correctamente el procedimiento, voy a anotar aquí, por ejemplo, muestra y un asterisco. Y acá puse que pues las muestras que vamos a trabajar son vinagre, alcohol y jabón. ¿Okay? También si gustan las pueden anotar aquí, o sea, no hay problema, nada más que a mí para que no quede mucha información, las voy a anotar nada más así con esta clave. Entonces dice que agregar a probeta y anotar el volumen elegido. Y el volumen elegido lo vamos a anotar como V en la misma tabla 1.1, que como podemos ver en la tabla 1.1 aparece la V, es decir, el volumen elegido. Si yo elegí 20, 30 o 40, obviamente pues bien aforado con lo que ya conocemos. El aforo correcto tampoco es una instrucción que se ponga porque es algo como parte del procedimiento. Muy bien. De allí nos vamos creo que vamos en el paso 4. Muy bien. Entonces, el paso 4 dice pesar la probeta con la muestra y registrar la lectura como
MF, o sea, como masa final, ¿no? Entonces aquí pues en mi diagrama de flujo le puse pesar probeta con muestra y un dato de salida. En este caso es MF, que es masa final, y va en la tabla 1.1. Entonces aquí está la tabla 1.1. Y aquí estaría el dato de MF, masa final. ¿Okay? Pues básicamente estoy indicando dónde voy a colocar esos datos que voy tomando conforme realizo la práctica. Luego tenemos que el punto terminar las muestras, o sea, las que son con el asterisco, que son las que enlisté acá, y completar la tabla 1.1. Entonces eso resume los últimos pasos de la práctica, que serían calcular la masa de la muestra, MT es igual a MF menos M0, repetir los pasos del 1 al 5 con las muestras restantes, reporte sus mediciones y determine la densidad por equipo de cada muestra en la tabla 1.1. Una vez que se haya realizado todas las mediciones, desarrolle un reporte global de los datos obtenidos por todos los equipos y reportarlos en la tabla 1.2. Entonces, toda esa información que viene ahí la sintetizamos en este último paso. Por ejemplo, si se dan cuenta, omití la parte que dice calcular la masa total restando la masa 0, la masa final menos las M0. Lo quité porque realmente cuando tú completas la tabla 1.1 ya estás haciendo ese paso. Porque ahí en la misma tabla 1.1 viene que tenemos que calcular precisamente mira. MT es igual a MF menos M0 y a la vez vamos a determinar lo que sería la densidad. Y la densidad la vamos a obtener, como ya sabemos que la densidad es masa sobre volumen, sería dividir MT, que serían los gramos, entre el volumen o V. Y ya eso me va a dar la densidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que todo esto lo sintetizamos de esa manera. Luego me dice lo de los datos globales, que sería esto. Nosotros, cada mesa va a tener un número, la mesa 1, 2, 3, 4. Entonces, cada mesa va a llenar una de estas columnas. Entonces, todo eso se hace hasta el final. Por eso, pues, también lo omití. Igual y le pueden poner ahí si ustedes lo consideran importante. Al final, completar tabla 1.2 con los datos de todos los equipos. ¿Okay? Entonces voy a pasar esto en limpio y vamos a seguir con la otra. Creo que sí tenemos que separar. Yo creí que las podíamos juntar en un solo diagrama. Sí se podría, ¿no? Pero lo voy a dejar separado para realizar el segundo diagrama de flujo, que sería de la parte 2. ¿Okay? Entonces, una parte que se me olvidó comentarles es que aquí vamos a poner los símbolos de inicio y final. Entonces el de inicio va acá arriba y en este caso se le va a colocar el nombre de la parte de la práctica, ¿no? En este caso creo que se llama parte 1, determinación de densidad en líquidos, me parece, ¿no? Entonces la voy a copiar tal como está. Y la del final pues sería esta, la de completar. Se le va a cambiar el signo al como que es como un óvalo. Ok, así como un cuadrado con un rectángulo con las partes redondeadas. Ese sería el final. Entonces voy a pasarlo en limpio y continuaríamos con el diagrama de la parte 2. Bueno, entonces ya que pasé en limpio, el diagrama queda algo así. Ahí tuve unos errorcitos y tuve que poner corrector, pero pues ya queda así. Entonces voy a hacer el otro y ya va a quedar abajo. Ahí puse algunas líneas de apoyo para que me saliera un poquito más derechito. Entonces voy a hacer la otra parte, que es más o menos parecida. Muy bien, entonces así quedó el segundo diagrama. Bien, entonces el segundo diagrama quedó así. En este caso utilicé lo que serían estos como
rombos para indicar decisión porque hay 3 tipos de objetos. Entonces, dependiendo del objeto es cómo se va a considerar el volumen. Entonces, una vez que ya pesamos el objeto, si es irregular, pues se mide por principio de flotabilidad. Si es regular, por geometría. Hay los problemas técnicos. Entonces, si es por geometría, si es un cuerpo regular por geometría, y si no, pues se va a medir por probeta. Entonces, cada uno de ellos va a tener su tabla en donde se van a colocar los datos. Y pues al final completar las tablas. Entonces aquí, por ejemplo, con respecto al procedimiento, hay una parte del final que dice lave y seque, que es el punto 7, dice lave y seque el material utilizado. Coloque cada instrumento en el lugar que le corresponda. Entonces aquí es como innecesario, ¿no? Es como lo que les comentaba al inicio de encender la balanza. Como ya nosotros tenemos varias sesiones practicando esto ya no es necesario que se escriba porque es algo que ya por automático lo hacemos. ¿Okay? Entonces ya en el siguiente paso, que sería el otro punto que se coloca en la bitácora, sería el punto número 5, que son los resultados. Entonces aquí igual, ¿no? Quedan estas líneas de referencia, se borran más, que lo voy a hacer más al rato. Y aquí sería resultados. Entonces en este apartado de resultados va a depender de la práctica. Por ejemplo, esta práctica, los resultados son las tablas que vienen aquí. Entonces voy a proceder a recortarlas y a pegarlas. Las tablas tienen que estar pegadas en la bitácora. Si no están pegadas es como si no llevaran este apartado hecho. Entonces sí deben de asegurarse que estén pegadas en la bitácora. Entonces con unas tijeras se recortan, o igual también se pueden copiar a mano, no hay ningún problema. Entonces se ponen las tablas, se pegan, más hay que dejarlas secar con cuidado para que no se vayan a pegar las hojas. Igual y recomiendo más la goma esta de lapicito porque luego esta sí puede chorrear mucho. Entonces ya que está el apartado de resultados, que es en donde se pegan las tablas, las prácticas que no tengan tablas hay que dejar un espacio para poner resultados que generalmente van a ser escritos. Entonces ya terminando este apartado sigue el número 6, que sería anotaciones. Entonces aquí se pone nada más anotaciones. Hay que poner el título, ya con que tenga el título ya está, se cuenta. Si no tiene el título se van a bajar 0.5 de base 100 porque es parte del trabajo ya traer listo el espacio para poder anotar. Y vamos a colocar igual el título de conclusiones. Entonces estos dos títulos tienen que estar presentes, o sea, se tienen que poner, si no se va a penalizar. Entonces este sería el trabajo que es de la bitácora, que inicia con copiar número y nombre de la práctica, la competencia. Hay que subrayar máximo 5 términos. Todo lo que les mencioné se va a evaluar, que pongan el número de la práctica, el nombre. Competencia, copiarla completa e indicar, subrayar o seleccionar máximo 5 palabras de la competencia que sean las más importantes. Un marco teórico que se va a basar en la introducción y en el fundamento. Y aquí vamos a traer nosotros los conceptos más importantes de esa información. En una hoja aparte, no, o sea, aunque me quede espacio aquí, yo debo de utilizar una hoja por separado. Voy a colocar el diagrama o los diagramas de proceso de la práctica, utilizando los esquemas de diagrama de flujo. Voy a anotar el título de resultados y voy a pegar las tablas correspondientes. Voy a anotar el título de anotaciones y el título de conclusiones.
Y ese sería la bitácora que se les va a revisar entrando a la práctica. Si no traen este material, no pueden hacer la práctica. O sea, lo mínimo que se les pide es el diagrama de proceso, ¿ok? Lo demás pues lo pueden omitirlo, pero pues obviamente va a bajar bastante el promedio de su bitácora. O sea, solo llevar creo que son solo 2 puntos. Entonces el hecho de no llevar todo el resto pues ya les va a bajar de 10 a 2. Ok, pero la ventaja de llevar al menos es que sí podrán hacer la práctica. Si no llevan diagrama, no pueden hacer la práctica.